Todas las noches, mi esposo cerraba con llave la puerta del cuarto de nuestra hija de 19 años. Yo escuchaba la cama rechinar durante 1 hora. Después, silencio absoluto. Cuando descubrí lo que él hacía ahí adentro, mi mundo se derrumbó. Hola, mis queridos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que está ahí del otro lado de esta pantallita. Mi nombre es Edilene Ferreira de la Cruz. Tengo 52 años y vivo aquí en Tehuacán, en el estado de Puebla. Esta ciudadita del sureste poblano que queda cerquita del valle de Tehuacán, conocida por nuestros nopales enormes y por las fiestas patronales que animan a la ciudad entera. Nací aquí mismo, en esta tierra bendecida, y aquí eché mis raíces. ¡Ay, mi gente! Ustedes no saben cómo amo este arte de hacer pan. Empecé hace unos 3 años, cuando una vecina aquí de la cuadra me enseñó. Doña Chayito, pobrecita, ya es finada. Ella hacía unos panes de elote que eran una bendición de Dios. Un día yo estaba pasando frente a su casa y sentí ese olor tan rico saliendo de la cocina. Doña Chayito, le dije, ¿no me enseña a hacer esos panes? Y miren que me recibió con los brazos abiertos. Todos los sábados en la mañana yo iba para allá, llevaba los ingredientes y nos quedábamos ahí amasando la masa, platicando sobre la vida, sobre los hijos, sobre las dificultades. Era una terapia, ¿saben? Hoy hago pan de elote, pan de yuca, pan de queso con ajo y siempre sobra para darles a los vecinos. Me gusta ver la cara de felicidad cuando entrego una bolsita calientita en la puerta. Ahorita en la mañana, antes de grabar este video para ustedes, terminé de hacer una horneada de pan de yuca con queso Oaxaca. El olor todavía está aquí en toda la casa. Es una receta que aprendí de mi suegra, que Dios la tenga en su gloria, modificándola un poquito del modo que doña Chayito me enseñó. Me quedo aquí en la cocina con las manos en la masa y parece que todos los problemas del mundo se quedan allá afuera. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahorita, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. En la mañanita con el desayuno, después de la comida viendo televisión, o ya en la tardecita cuando el movimiento de la casa se calma. Yo siempre leo todos los comentarios y me emociono mucho de saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día ajetreado para escuchar las historias de esta abuelita de Tehuacán. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño que vaya de Puebla a todo México y más allá. Ah, y no se olviden de darle a ese botoncito de like aquí abajo y de suscribirse al canal Memorias de las Abuelas, que tengo mucha historia que contarles. Activen la campanita también porque toda semana hay video nuevo de esta abuelita. Pero miren, gente, hoy vine aquí a platicar con ustedes sobre algo muy serio, una situación que viví hace algunos años y que cambió mi vida completamente. Es sobre mi hija, mi Julia, y sobre cómo a veces uno puede estar viviendo con una persona por años y no conocer de verdad quién es por dentro. Una historia que me dejó con el corazón partido, pero que al final me trajo una fuerza que ni sabía que tenía. Miren, mis queridos, para que entiendan bien esta historia, necesito contarles primero sobre mi familia y cómo era nuestra vida cuando yo era niña, aquí mismo en Tehuacán. Nací en 1973, en una casita sencilla, en la calle de las Flores, bien cerquita del mercado municipal. Mi papá se llamaba Gumersindo Ferreira, un nombre fuerte, ¿verdad? Y trabajaba como albañil. Mi mamá, doña Zenaida, cuidaba la casa y de nosotros, sus hijos. Éramos 4, yo, la mayor. Después venía mi hermano Arístides, 2 años menor, mi hermana Hortensia y el más chiquito, Juvenal. Nuestra casa era pequeña, de tabique aparente, con 2 cuartos al frente y 2 atrás. Tenía un patio grande donde mi mamá sembraba sus hierbas, hierbabuena, telimón, hierbabuena, y siempre había un árbol de guayaba bien cargadito, que era nuestra alegría en la temporada de lluvias. Recuerdo como si fuera ayer las mañanas en nuestra casa. Me despertaba tempranito con el canto del gallo del vecino, don Agenor. Mi mamá ya estaba en la cocina prendiendo el fogón de leña para hacer el café.
El olor del café mezclado con el humo de la madera quemándose es un recuerdo que guardo en el corazón hasta hoy. Ella siempre hacía un pan de elote o unas galletas de maíz para acompañar, y nos sentábamos en la mesa de la cocina, una mesa pequeñita de madera que mi papá mismo había hecho. Mi papá salía temprano al trabajo, siempre con el itacate que mi mamá le preparaba. Arroz, frijoles, una carnita seca cuando había y siempre una salsa bien sazonada con cilantro del huerto. Era un hombre trabajador, honesto, pero bien serio. No era de mucha plática, ¿saben? Pero cuando llegaba a la casa siempre traía alguna cosita para nosotros. Un dulce, un ate de membrillo comprado en la placita, o entonces hojas de periódico viejo que nos encantaban para hacer papalotes. Mi infancia fue sencilla, pero llena de alegría. Jugaba mucho con las niñas de la calle, a las escondidas al caer la tarde, cuando el sol ya estaba bajito, al avión en el patio de enfrente de la casa. Y mi juego favorito era la casita. Hacía casitas de muñecas debajo del guayabo, con pedacitos de teja que encontraba por el patio, piedritas que se volvían muebles y hojas grandes que servían de cobija. Mi mejor amiga se llamaba Nadir. Era hija de doña Queta, que vivía 2 casas más abajo de la nuestra. Nadir tenía unos cabellos chinos, preciosos, que su mamá siempre le peinaba con listones de colores. Nosotras dos éramos inseparables. Inventábamos cada juego. Hacíamos comidita de mentiras con lodo y hojas. Jugábamos a la escuelita. Yo siempre quería ser la maestra y ella la alumna. Y cuando llovía, nos quedábamos horas en el corredor escuchando las historias que doña Queta contaba sobre las muchachas antiguas que se casaban de velo y corona. En la escuela, que quedaba a unas 5 cuadras de la casa, yo era alumna aplicada. Siempre me gustó mucho estudiar. Mi maestra del primer año se llamaba doña Juanita, una señora chaparrita, de cabellos blancos, siempre recogidos en un chongo, pero que tenía una energía tremenda. Ella me enseñaba con tanto cariño que yo quedaba encantada con cada letra nueva que aprendía. Recuerdo que ella siempre decía: «Edilén, mijita, el estudio es la única herencia que nadie te puede quitar». Llevaba mi lonche en una latita de galletas que mi mamá decoró con papel de regalo. Adentro siempre había unas galletas caseras y una botellita con agua de guayaba que ella misma hacía. A la hora del recreo, Nadir y yo nos sentábamos debajo del árbol de pirul que había en el patio de la escuela y compartíamos nuestros lonches. Las tardes en casa estaban llenas de actividades. Ayudaba a mi mamá en los quehaceres, barrer el patio, darles maíz a las gallinas que criábamos al fondo del huerto, acarrear agua del pozo que quedaba al final de nuestra calle. Recuerdo que cargaba la cubeta de agua en la cabeza, igual que veía a las mujeres mayores hacerlo, y me sentía importante ayudando en la casa. Cuando llegaba la época de las fiestas patronales, nuestra casa se volvía una fiesta. Mi mamá hacía tamales, atole de elote, pan de muerto en noviembre, y mi papá armaba una fogata en el patio. Todos los vecinos venían a nuestra casa y los niños se quedaban echando cohetes hasta tarde en la noche. Doña Queta siempre traía al músico don Baldomiro, que tocaba unas canciones antiguas que hacían que los mayores bailaran en el patio. Era una vida sencilla, pero repleta de amor y unión familiar. Mis papás, aunque no eran de demostraciones exageradas de cariño, siempre cuidaron bien de nosotros 4. Nunca faltó comida en la mesa, ropa limpia y principalmente respeto. Mi papá nunca nos levantó la mano a ninguno de nosotros y mi mamá siempre nos crió con mucha dignidad y valores. Pero como toda familia tiene sus peculiaridades, la nuestra también las tenía. Había algo que yo notaba desde chiquita, pero que solo fui a entender completamente años después, cuando ya era adulta y madre. Era sobre las relaciones, sobre cómo las personas pueden esconder lados oscuros detrás de sonrisas y palabras cariñosas. Un aprendizaje doloroso que solo la vida misma puede enseñar. En esos años de infancia inocente, corriendo por el patio y jugando debajo del guayabo, yo no tenía la menor idea de cuánto iba a necesitar esa base sólida que mis papás me dieron para enfrentar los desafíos que vendrían después. Mis queridos, ahora necesito contarles cómo todo empezó a cambiar en mi vida. Era 1991.
Yo acababa de cumplir 18 años, y fue en ese año que conocí a Roberto. Él tenía 26 años, era maestro de obras aquí en Tehuacán, muy respetado en la ciudad. Todo mundo conocía su trabajo. Roberto Damasceno era su nombre completo. Construyó varias casas en las colonias nuevas que estaban surgiendo en esa época. Lo conocí en una fiesta de quinceañera de la hija de don Otacilio, allá en el salón de la iglesia del centro. Recuerdo que yo estaba usando un vestido azul clarito que mi mamá había cosido especial para la fiesta. Ella siempre tuvo manos de ángel para la costura. Roberto estaba ahí, muy elegante, con pantalón de vestir y camisa blanca bien planchadita. Era guapo, alto, cabello negro, siempre bien peinado con brillantina, y tenía una manera de hablar que impresionaba a todo mundo. Cuando él vino a platicar conmigo, me quedé toda apenada. «Señorita, ¿puedo tener el gusto de conocer su nombre?», me dijo, hasta quitándose el sombrero de la cabeza. Qué educación, ¿verdad? Mi mamá, que estaba a mi lado, se quedó toda orgullosa. «Esta es mi hija, Edilén», respondió ella por mí, porque yo estaba muda de tanta vergüenza. Roberto empezó a visitarme en la casa todos los domingos después de misa. Mi papá le cayó bien desde el primer día. «Este muchacho es trabajador, Edilén», me decía mi papá. «No es cualquier holgazán que viene aquí a perder tu tiempo». Roberto siempre traía algo, una bolsita de dulces para mí, una cajetilla de cigarros delicados para mi papá, y siempre saludaba a mi mamá con mucho respeto. Durante el noviazgo, él era demasiado perfecto, ¿saben? Hoy entiendo que cuando una persona es demasiado perfecta hay algo malo. Pero en aquella época, con 18 años, yo creía que había encontrado al príncipe azul. Roberto nunca llegaba tarde a las citas, siempre bien vestido, siempre con una rosa o un chocolate para darme. Hablaba sobre nuestro futuro con tanto cariño. «Edilene, cuando nos casemos voy a construir una casa preciosa para ti. Va a tener 2 cuartos, sala grande, una cocina espaciosa donde tú vas a hacer tus dulces». Nos casamos en marzo de 1993. Yo tenía 20 años, él 28. La fiesta fue pequeña, pero bonita, en el mismo salón de la iglesia donde nos conocimos. Roberto había cumplido su promesa. Construyó nuestra casa nueva en la colonia Santa Teresa, aquí mismo en Tehuacán. Era preciosa, azul por fuera, con un patiecito donde sembré mis hierbas y flores. Los primeros meses de casada fueron como un sueño. Roberto era cariñoso, atento, me llevaba al cine cuando había película nueva, me compraba telas bonitas para hacer vestidos. Yo estaba en las nubes, cuidaba la casa con tanto amor, hacía las comidas que a él le gustaban. Siempre fue goloso para el mole poblano y el pescado a la veracruzana. Fue en septiembre de 1995 que nació mi Julia. Ay, mis queridos, qué alegría fue cuando traje a esa niña al mundo. Roberto se emocionó tanto que lloró en la puerta de la maternidad. «Edilén, me diste lo más precioso del mundo», dijo, cargando a nuestra hijita en brazos con tanto cuidado. Pero fue exactamente después del nacimiento de Julia que empecé a notar ciertos cambios en Roberto. Al principio pensé que eran cosas de mi cabeza, ¿saben? Esos celos normales de padre. Él se quedaba observando demasiado cuando yo bañaba a la niña, cuando le cambiaba el pañal. «Edilín, ¿no crees que te estás tardando mucho ahí en el cuarto con Julia?», preguntaba medio impaciente. Julia crecía preciosa, lista, pero siempre muy calladita. No era una niña traviesa como las otras. Aún chiquitita, ella ya tenía una manera retraída que me llamaba la atención. Cuando cumplió 2 años, empezó a hablar, pero siempre bajito, como si tuviera miedo de molestar. «Mamita», decía, susurrando, jalándome la falda. Era una niña demasiado obediente, ¿saben? Demasiado obediente. Roberto empezó a ponerse más controlador conmigo también. «Edilén, no necesitas salir tanto a la casa de tu mamá», me decía. «El lugar de la esposa es en la casa, cuidando a la familia». Al principio yo aceptaba. Pensaba que era cuidado, que él me amaba tanto que me quería solo para él. Qué tontería mía, ¿verdad?
Cuando Julia cumplió 5 años en 1995, Roberto insistió en que ella no fuera al kinder. La niña está mejor en casa contigo, Edilene. Esos kinders están llenos de enfermedades, niños mal educados. A mí me pareció raro porque todas las mamás del barrio ponían a sus hijos en el kinder para que aprendieran a convivir con otros niños. Pero él fue tan convincente que acepté. Julia crecía cada vez más retraída. Cuando tenía amiguitas en la casa, ella jugaba siempre medio apartada. Y lo peor, cada vez que Roberto llegaba del trabajo, ella corría a nuestro cuarto y se escondía. Julia tiene miedo de los hombres, me decía a mí misma. Es cosa de niña tímida. Fue cuando ella tenía 8 años que empecé a notar cosas más extrañas. Roberto había creado una rutina de platicar con Julia todas las noches. Edilene, voy a hablar con la niña sobre la escuela, sobre comportamiento, decía después de la cena. Y ahí iba él al cuarto de ella, cerraba la puerta y se quedaba ahí por mucho tiempo. Al principio me pareció bonito. Qué papá dedicado, pensaba. Está enseñándole las cosas de la vida a nuestra hija. Pero había algo que me incomodaba. Julia siempre se quedaba muy callada durante esas pláticas. Yo me quedaba en la cocina lavando trastes o planchando ropa y era un silencio extraño el que venía del cuarto. Una noche, cuando Julia tenía 9 años, decidí poner más atención. Roberto acababa de entrar al cuarto de ella y cerrado la puerta como siempre. Terminé de guardar los trastes y me fui a nuestro cuarto, que quedaba en la pared de al lado del cuarto de Julia. Pegué el oído a la pared y lo que escuché me dejó con el corazón acelerado. Era un ruido rítmico, como si alguien estuviera golpeando en la cama, pero golpeando despacio, en un ritmo constante. Y junto con ese ruido, escuchaba la voz de Roberto hablando bajito. Así mero, quédate quietecita, es por tu propio bien. Dios mío del cielo, mi cabeza se fue al lugar más terrible. ¿Será que mi esposo estaba? No, no podía ser. Roberto era un hombre derecho, trabajador, respetado. Debía estar enseñándole algo a Julia, tal vez mostrándole algún libro, algún ejercicio. Pero ese ruido rítmico, ese quédate quietecita, mi corazón se me salía por la boca. Me quedé ahí pegada a la pared hasta que Roberto salió del cuarto 1 hora después. Cuando él entró a nuestro cuarto, traté de disimular, fingiendo que estaba acomodando la ropa en el ropero. Roberto, le dije, tratando de sonar natural. ¿Qué le estabas enseñando a Julia hoy? Platicamos sobre el respeto, sobre la obediencia, respondió ya quitándose la camisa. La niña necesita aprender desde chica a comportarse bien. Esa noche no pude pegar el ojo. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en ese ruido extraño, en esas palabras y, principalmente, pensando en cómo había estado Julia últimamente. Siempre cabizbaja, siempre asustada, siempre evitando mirar a su papá. Al día siguiente, cuando Roberto salió a trabajar, traté de platicar con Julia. «Hija, ¿de qué platica tu papá contigo en el cuarto?», pregunté mientras ella desayunaba. Julia dejó de masticar, se quedó viendo al plato y después susurró. «Él enseña las cosas que las niñas necesitan saber, mamita». «¿Qué tipo de cosas, mi amor?» «Cosas de cómo ser obediente, cómo no molestar a nadie». Había algo en su voz, en la manera como desviaba la mirada, que me dejó todavía más preocupada. Pero yo todavía no podía imaginar la verdad terrible que estaba por venir. Todavía creía que mi esposo era un hombre de bien y que mi cabeza estaba inventando cosas donde no existía nada más allá de un papá estricto educando a su hija. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente equivocada estaba. Mis queridos, lo que voy a contar ahora son los años más difíciles de mi vida. Después de aquella primera noche que escuché esos ruidos extraños, mi vida se volvió un infierno de dudas y miedos. Durante meses, todas las noches eran la misma tortura. Roberto entraba al cuarto de Julia, cerraba con llave la puerta y yo me quedaba ahí en la cocina o en nuestro cuarto con el corazón en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Julia fue creciendo, pero no era un crecimiento normal, ¿saben? Cuando ella cumplió 10 años,
empecé a notar que había algo diferente en su desarrollo. En la escuela, las maestras siempre me llamaban para platicar. Doña Edilén, decía la maestra Creusa, que era su maestra en cuarto año. Julia tiene mucha dificultad para concentrarse. Parece que siempre está en la luna. Fue entonces que la llevé con el doctor Baldomiro, ese médico viejo de aquí de Tehuacán, que atendía en el centro de salud de la colonia San Sebastián. Después de varios estudios y pláticas, él me explicó: Doña Edilene, su hija tiene lo que llamamos TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso es que tiene tanta dificultad en la escuela, parece siempre dispersa. Cuando le conté a Roberto, se puso furioso. Los médicos no saben nada, Edilene. La niña no tiene ninguna enfermedad. Lo que tiene es falta de disciplina, de educación firme. Por eso platico con ella todas las noches, para ponerle orden a esa cabeza. Y esas pláticas fueron quedándose cada vez más largas, más frecuentes. Ya no era solo de noche. Los sábados en la mañana, cuando yo iba al tianguis, Roberto se quedaba en la casa con Julia. Vete tranquila, Edilene. Voy a aprovechar para darle unas lecciones importantes a la niña. Cuando yo regresaba, encontraba a Julia siempre muy callada, a veces con los ojos rojos de llorar. Julia, ¿por qué estás llorando, mi amor? No es nada, mamita. Es que mi papá me explicó unas cosas y me puse triste. ¿Qué tipo de cosas? Él dijo que yo soy diferente de las otras niñas, que necesito aprender a aceptar las cosas que la vida trae, aunque duela. Dios mío, ¿cómo una niña de 10, 11 años dice algo así? Aunque duela, dijo ella. Esa frase se me quedó martillando en la cabeza por semanas. Empecé a fijarme en otros detalles. Julia siempre tenía unas marquitas en las piernas. Cuando le preguntaba, ella decía que se había caído en la escuela, que se había pegado con la esquina de la mesa, pero eran muchas caídas, muchos golpes, y siempre en las piernas, siempre en lugares que la falda de la escuela tapaba. Una vez ella estaba bañándose y yo entré para llevarle una toalla. Vi unas marcas moradas en su espalda, como si fueran de varazos. Julia, ¿qué es eso en tu espalda? Ay, mamita, me caí de la bicicleta de Nadir. La hija de la vecina tenía una bicicleta con la que las niñas jugaban, pero Nadir vivía lejos de la casa y Julia casi nunca salía de la casa a jugar. Algo no cuadraba. Fui a platicar con la mamá de Nadir, doña Queta. Queta, ¿Julia anda jugando mucho en la bicicleta de Nadir? Ay, Edilene, hace tiempo que no veo a Julia aquí en la casa. La niña casi no sale, ¿verdad? Listo. Julia había mentido. Otra mentira para tapar algo. ¿Pero tapar qué? Lo peor era de noche. Todas las santas noches, la misma rutina. Roberto terminaba de cenar, daba una vuelta en el patio, prendía un cigarro y después decía: Edilene, voy a platicar con la niña. Y ahí iba él al cuarto de Julia, con esa llave en la mano, a cerrar la puerta por dentro. Yo me quedaba en la cocina lavando trastes, pero con los oídos atentos. Siempre escuchaba ese ruido rítmico, como si alguien estuviera golpeando algo. Y la voz de Roberto, siempre baja, siempre controlada. Esto te sirve para que aprendas. Necesitas entender que esto es por tu bien. Deja de chillar y quédate quieta. Una noche no aguanté más. Era 2006. Julia tenía 11 años. Roberto había entrado a su cuarto hacía unos 20 minutos. Salí de la cocina y fui hasta la puerta del cuarto. Pegué el oído a la madera y escuché claramente: pam, pam, pam. Era un ruido seco, como madera pegándole a algo. Y junto con eso, un lloriqueo ahogado de Julia. No era un llanto fuerte, era un quejidito bajito, como de quien está tratando de no hacer ruido. Deja de llorar. Esto es para quitarte la flojera del cuerpo, para que aprendas a ser gente de bien. Se me heló la sangre. Él le estaba pegando a mi hija. Roberto le estaba pegando a Julia con algo de madera en el cuarto cerrado con llave. Por eso el ruido rítmico, por eso las marcas en su cuerpo, por eso ella vivía tan asustada. Corrí a nuestro cuarto, me senté en la cama y empecé a temblar. Mis piernas se volvieron gelatina. Mi esposo, el hombre que yo amaba,
Estaba torturando a nuestra hija todas las noches, y yo, tonta, creyendo que la estaba educando. Cuando Roberto salió del cuarto de Julia, 1 hora después, entró a nuestro cuarto como si nada hubiera pasado. Hasta estaba silbando bajito. «Roberto», le dije, tratando de disimular el temblor en la voz, «¿qué haces en el cuarto de Julia todos los días?» «Ya te expliqué, Edilén, educar a esa niña. Ella tiene la cabeza dura, necesita mano firme. Mi papá me crió así y me volví un hombre de bien. Si no le doy unos correctivos, va a volverse una perdida». «¿Pero qué tipo de correctivo?» «Unas nalgadas, nada del otro mundo. Niño sin disciplina no llega a nada en la vida». «Nalgadas». Él llamaba a eso nalgadas, pero yo había escuchado claramente el ruido de madera golpeando. Había visto las marcas en el cuerpo de Julia. Eso no eran nalgadas, era una golpiza sistemática, una tortura planeada. A partir de aquella noche, no pude vivir en paz. Todos los días era una agonía esperar la hora en que Roberto iba al cuarto de Julia, y todas las noches escuchaba a mi hija sufrir callada del otro lado de la pared. Traté de platicar con ella varias veces, pero Julia tenía tanto miedo que no decía nada. «Mi amor, si tu papá te está haciendo algo que te lastima, me puedes contar». «No, mamita, mi papá solo me enseña a ser obediente. Él dijo que si le cuento a alguien, va a ser peor para mí». Listo. Ahora tenía la certeza. Roberto había amenazado a mi hija para que se quedara callada. Y Julia, con esa deficiencia de atención, con esa inocencia, no entendía que podía pedir ayuda. Los años fueron pasando y Julia fue creciendo como lisiada de la vida, ¿saben? A los 15 años, apenas podía concentrarse para estudiar. Reprobó segundo de secundaria 2 veces. Las maestras siempre decían que era inteligente, pero vivía en la luna, siempre asustada. Claro que vivía asustada. La pobre de mi niña le pegaban todos los días en la casa. A los 17, 18 años, Julia todavía parecía una niña. Por el TDAH y por todos esos años de miedo, nunca pudo desarrollarse bien. Dependía de mí para todo. Yo le escogía la ropa, yo le peinaba el cabello, yo le hacía las cosas de la universidad, porque Roberto había conseguido un lugar para ella en la carrera de pedagogía aquí en Tehuacán, pero ella apenas podía seguir las clases. «Edilén», decía Roberto, «si no fuera por mí, esta niña no sería nada en la vida. Yo soy quien le pone orden en la cabeza. Tú eres muy blanda, muy consentidora. Por eso necesito ser firme». Firme. Él llamaba a eso ser firme. Pero yo sabía que todas las noches a mi hija de 19 años todavía le pegaban igual que a una niña, en el cuarto cerrado con llave, con algo de madera que Roberto escondía no sé dónde. Y lo peor, yo no tenía valor de hacer nada. Tenía miedo de Roberto. Tenía miedo de deshacer nuestra familia. Tenía miedo de no poder mantenerme a mí y a Julia solas. Era cobardía mía, lo sé. Pero el miedo paraliza de una manera que solo quien lo ha vivido entiende. Hasta que llegó el día en que ya no pude seguir fingiendo que no veía. El día en que descubrí exactamente lo que mi esposo le hacía a nuestra hija y cómo eso era mucho peor de lo que imaginaba. Mis queridos, llegó el momento más difícil de contar. Era un lunes de marzo de 2014. Recuerdo exactamente porque era cumpleaños de mi hermana Hortensia, y yo había pasado todo el día haciendo un pastel de elote para llevar a su casa el fin de semana. Julia tenía 19 años, pero parecía una niña de 12 por la manera como se comportaba, siempre pegada a mí, siempre pidiendo ayuda para cualquier cosa. Ese día pasó algo que nunca voy a olvidar. Roberto llegó del trabajo más temprano de lo normal, como a las 4 de la tarde. Estaba visiblemente enojado, bufando, aventando las cosas en cualquier lugar. «Edilene, ¿dónde está Julia?», preguntó, ni me saludó. «Está en su cuarto. ¿Estudiando?», respondí. «Estudiando nada. La maestra de la universidad me habló hoy al trabajo, me humilló frente a los albañiles. Dijo que Julia no entregó un trabajo, que está faltando a las clases, que no pone atención a lo que la maestra dice. Me puso furioso». Mi corazón ya se aceleró. Cuando Roberto se enojaba así,
Las cosas se ponían peores para Julia, mucho peores. Roberto, cálmate. Tú sabes que ella tiene dificultad por su problema. ¿Problema? Nada. El problema es que tú consientes demasiado a esa niña, pero hoy va a aprender lo que es el respeto de verdad. Él se fue a su cuarto, nuestro cuarto, y escuché el ruido de él buscando algo en el ropero. Se me heló la sangre. De ahí sacaba ese instrumento maldito que usaba para pegarle a Julia. Nunca había visto qué era exactamente, pero sabía que lo escondía detrás de nuestra ropa. Roberto salió del cuarto con una cara que nunca le había visto antes. No era solo coraje, era una frialdad, una crueldad que me hizo temblar de pies a cabeza. Se fue directo al cuarto de Julia. Julia, levántate de ahí y ven aquí conmigo ahorita. Pero papá, estaba estudiando, ahorita. Dije ahorita. El grito fue tan fuerte que hasta los vecinos deben haberlo escuchado. Julia salió de su cuarto llorando, ya sabiendo lo que venía. Roberto la empujó dentro de su cuarto y azotó la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. Escuché el ruido de la llave girando en la cerradura. Lo que pasó después fue el infierno en la tierra, mis queridos. Era como si Roberto hubiera perdido completamente el control. Los ruidos que venían de ahí adentro eran mucho más violentos que lo normal. Pam, pam, pam. Pero ahora eran golpes más fuertes, más seguidos, y junto con los gritos ahogados de Julia. Yo estaba en la cocina, lavando los mismos trastes por quinta vez, tratando de hacer algo para no enloquecer, escuchando a mi hija que le pegaban de esa manera. Pero de repente escuché un grito que me heló el alma. «Papá, por favor, ya no aguanto más. Por favor, para». Era Julia gritando fuerte por primera vez. Siempre aguantaba callada, pero ahora estaba suplicando. Y Roberto respondió con una voz que no parecía humana. «Cállate. Hoy vas a aprender lo que le pasa a quien me falta al respeto». Pam, 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 pam. Los golpes se volvieron todavía más violentos. Escuché a Julia llorar de una manera desesperada, sollozando. Era un llanto de dolor físico, de desesperación total. Ya no aguanté más. Corrí hasta la puerta del cuarto y empecé a tocar. «Roberto, Roberto, para con eso. Vas a lastimar a la niña de verdad. Vete de ahí, Edilene. Esto no es asunto tuyo. Roberto, ella es mi hija también. Abre esa puerta. Te quedas ahí afuera hasta que yo termine». Gente, nunca me sentí tan pequeña, tan inútil en mi vida. Mi hija estaba siendo torturada del otro lado de esa puerta y yo ahí parada como una estatua, sin saber qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿y si Roberto se enteraba? ¿Y si le hacía algo peor a Julia? ¿Y si me pegaba a mí también? El miedo me paralizaba completamente. Me quedé ahí recargada en la pared del pasillo, llorando bajito y escuchando a mi hija sufrir. Después de casi 2 horas, Roberto finalmente abrió la puerta. Salió de ahí sudando, jadeando, como si hubiera hecho un trabajo pesado. Ni me miró. Se fue directo al baño a bañarse. Cuando escuché la regadera abrirse, corrí al cuarto de Julia. Dios mío del cielo, lo que vi ahí me destruyó por completo. Julia estaba acostada boca abajo en la cama, temblando, con la blusa rasgada en la espalda. Sus piernas estaban llenas de marcas rojas y apenas podía moverse. Mi hija querida. Julia ni podía hablar bien, solo lloraba y temblaba. La cargué en brazos, aunque tenía 19 años, era flaquita. Pesaba igual que una niña. Y la llevé a mi cuarto. Le di un analgésico. Le pasé un trapo mojado en las marcas y me quedé ahí haciéndole cariño en el cabello hasta que se durmió. Esa noche, mientras Roberto roncaba a mi lado como si nada hubiera pasado, yo me quedé despierta pensando algo terrible. ¿Y si un día mata a mi hija? ¿Y si en una de estas golpizas se pasa y la mata? Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida. Era marzo de 2014 y los celulares con cámara estaban volviéndose comunes. Yo acababa de recibir un smartphone de regalo de mi hermano Arístides, uno de esos Samsung con buena cámara. En esa época era novedad tener un teléfono que grabara video.
Al día siguiente, mientras Roberto trabajaba y Julia estaba en la universidad, me quedé pensando en su cuarto. Miré cada rinconcito, tratando de imaginar dónde podría esconder mi celular de manera que grabara la cama sin que Roberto se diera cuenta. El librero. Julia tenía un librero lleno de libros de la universidad, justo frente a la cama. Si ponía el teléfono entre los libros con la cámara apuntando hacia la cama, tal vez podría grabar lo que realmente pasaba ahí adentro. Pero tenía miedo. ¿Y si Roberto lo descubría? ¿Y si veía el celular? ¿Y si se ponía todavía más violento? Por otro lado, necesitaba una prueba. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi esposo le hacía a nuestra hija, porque una parte de mí todavía no podía creer que fuera tan malo como parecía. Una parte de mí todavía esperaba que fueran solo unas nalgadas, que mi cabeza estaba exagerando. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente, dolorosamente equivocada estaba. La decisión estaba tomada. En la próxima oportunidad que tuviera, iba a descubrir toda la verdad. Y esa verdad me iba a mostrar un monstruo que jamás imaginé que existiera dentro de mi propia casa, durmiendo en mi propia cama. Mis queridos, después de aquella noche terrible de marzo, pasó otra semana hasta que tuve valor de poner mi plan en acción. Una semana entera donde me quedaba viendo mi celular Samsung en el cajón de la cocina pensando: Edilín, tienes que hacer esto. Es la única manera de saber la verdad y salvar a tu hija. Durante esa semana, observé a Roberto con ojos completamente diferentes. Veía cómo actuaba normalmente durante el día, saludando a los vecinos con esa sonrisa amplia, platicando sobre fútbol con don Agenor de la casa de al lado, quejándose del precio de la gasolina en la estación de don Ignacio, y me preguntaba cómo ese mismo hombre se transformaba en un monstruo todas las noches. Era escalofriante darme cuenta de cómo podía mantener esa fachada perfecta. Observé también cómo Roberto se relacionaba con otras personas durante el día. Cuando se encontraba con doña Queta en la panadería, él siempre preguntaba por los nietos de ella, elogiaba el pan de elote que ella hacía para vender. Con la gente de la obra, lo escuchaba platicar por teléfono con educación, resolviendo problemas, siendo respetuoso. ¿Cómo puede ser?, pensaba. ¿Cómo puede este mismo hombre ser tan cruel con su propia hija? Observé a mi hija con una atención dolorosa durante esos días. Julia apenas me miraba a los ojos durante las comidas. Cuando yo trataba de platicar sobre la universidad, sobre los maestros, sobre las amigas, ella respondía siempre con monosílabos. «Está bien, ma». «Sí, ma». «No sé, ma». Era como si hubiera aprendido que entre menos hablara, menos le pegarían. Noté cosas que antes me pasaban desapercibidas, como que Julia siempre se sentaba de lado en las sillas, nunca apoyando completamente la espalda. Como evitaba usar pantalones de mezclilla apretados, prefiriendo siempre ropa holgada. Como cojeaba ligeramente en las primeras horas de la mañana, pero trataba de disimular cuando se daba cuenta de que yo estaba mirando. Me fijé también en sus rituales silenciosos. Todas las mañanas, cuando despertaba, Julia se quedaba unos minutos parada en la orilla de la cama, como si estuviera preparándose psicológicamente para enfrentar otro día. Se bañaba siempre con la puerta cerrada con llave, cosa que no hacía cuando era más chica. Y, principalmente, nunca más, canturreaba mientras arreglaba su cuarto, como hacía cuando era niña. El miércoles de esa semana de observación, pasó algo que me confirmó que iba por buen camino. Estaba preparando la comida cuando escuché a Julia llorando bajito en su cuarto. Fui hasta allá y le pregunté qué había pasado. «Nada, mamita. Es que estaba estudiando sobre desarrollo infantil y había un capítulo sobre niños que sufren violencia en casa. Me dio mucha tristeza». «¿Tristeza por qué, mi hija?» «Porque debe ser horrible vivir con miedo dentro de tu propia casa, ¿verdad? No tener a dónde correr». Esas palabras me helaron completamente. Ella no estaba hablando de los casos del libro, estaba hablando de su propia vida. El jueves de la siguiente semana, Roberto salió a trabajar, como siempre, a las 6 de la mañana. Tenía que ir a una obra nueva que estaba empezando allá en la colonia Ciudad Nueva. Una casa grande de 2 pisos para la familia del doctor Eurípedes,
que era dentista aquí en Tehuacán, y siempre contrataba a Roberto para los trabajos porque confiaba en la calidad de su servicio. Julia tenía clases solo en la tarde ese día, de 2 a 6. Era la oportunidad perfecta. Desayuné con ella, platicamos sobre las materias de la universidad. Julia estaba cursando didáctica y psicología de la educación ese semestre. «Mamá, ¿sabías que existen varios tipos de inteligencia? No es solo que la persona sea buena en matemáticas o español», dijo, animada por primera vez en mucho tiempo. «¿De veras, hija? Cuéntame». «Hay inteligencia emocional, inteligencia corporal, inteligencia musical». La maestra dijo que cada niño tiene una manera diferente de aprender. Me quedé mirando a mi niña hablar sobre educación con tanto cariño y pensaba, ¿cómo es que Roberto no ve la inteligencia de nuestra hija? ¿Cómo solo ve defectos en una niña tan especial? Después de que Julia salió a la universidad, a la 1:30 de la tarde, me quedé más de media hora parada en la sala, respirando hondo, juntando todo el valor que necesitaba. Agarré mi rosario, recé 3 avemarías y pedí protección a la Virgen de Guadalupe. Virgencita mía, dame fuerza para descubrir la verdad y proteger a mi hija. Que se haga la voluntad de Dios. Mi corazón estaba acelerado cuando finalmente agarré el celular y me fui al cuarto de ella. Me quedé unos 5 minutos parada en la puerta, mirando hacia adentro de ese espacio que debería ser de paz para una muchacha de 19 años, pero que se había vuelto un lugar de tortura. «Dios mío, dame fuerza», murmuré, haciéndome la señal de la cruz. «Ayúdame a descubrir la verdad y proteger a mi hija». Entré al cuarto y observé cada detalle con atención redoblada. El librero quedaba justo frente a la cama, en una posición perfecta para grabar todo. Julia siempre fue muy estudiosa, a pesar de las dificultades que el TDAH le traía. Tenía libros sobre educación infantil, didáctica, psicología del aprendizaje, desarrollo cognitivo. Eran libros gruesos, pesados, que ella compraba usados en la feria de libros que había cada mes en la plaza central. Escogí 2 volúmenes bien gruesos, Alfabetización y lectoescritura, y Desarrollo cognitivo en la infancia, y creé un espacito perfecto entre ellos. Probé varias veces el ángulo, colocando y acomodando el celular hasta tener la certeza absoluta de que la cámara estaba apuntando exactamente hacia la cama. Configuré el teléfono para grabar video en la mayor calidad posible. Verifiqué que tuviera batería suficiente. Estaba cargado al 100%. Lo puse en modo silencioso para que no hiciera ningún ruido cuando empezara a grabar. Y hasta probé un minutito para ver si el audio captaba bien los sonidos del cuarto. Todavía me acuerdo exactamente del pensamiento que pasó por mi cabeza en ese momento. Edilene, después de esta grabación, tu vida nunca más va a ser la misma. Si lo que sospechas es verdad, vas a tener que tomar decisiones muy difíciles. Si no es así, por lo menos vas a tener paz mental. De cualquier manera, ya no aguantaba más vivir en esa incertidumbre terrible. Listo, pensé después de colocar todo perfectamente y darle start a la grabación. Esta noche voy a descubrir lo que realmente pasa aquí adentro. Que Dios me dé fuerza para aguantar lo que voy a ver. Salí del cuarto y dejé todo exactamente como estaba antes. Arreglé la casa, planché ropa, preparé los ingredientes de la comida, pero cada cosa que hacía era en automático. Mi cabeza no podía dejar de pensar en el celular ahí, grabando el silencio del cuarto, esperando a que llegara la noche. El día pasó lento, como una eternidad. Cada vez que miraba el reloj de la cocina, parecía que el tiempo se había detenido. Preparé la comida con todo el cuidado. Frijoles de la olla bien sazonados con epazote del huerto, carne asada en su punto, arroz rojo con un diente de ajo y una salsa de molcajete, que Roberto siempre decía que era la mejor de Tehuacán. Trataba de actuar normal, pero con los nervios a flor de piel. Durante la comida me quedé observando a Roberto comer y platicar normalmente. Estaba preocupado con el calendario de la obra nueva, explicando que el doctor Eurípedes quería todo listo en 4 meses para hacer una fiesta de cumpleaños de la esposa en la casa nueva. Edilene,
No te imaginas el tamaño de esta casa. Va a tener 5 cuartos, 3 baños, una alberca. Es mucho dinero de verdad. Lo escuchaba hablar sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre los planes para los próximos meses y pensaba, ¿será que este hombre que está aquí planeando el futuro es el mismo que tortura a nuestra hija todas las noches? La disociación era tan perfecta que llegaba a dar miedo. Julia regresó de la universidad a las 6:30 de la tarde, cargando una carpeta llena de copias y apuntes. Ella siempre trataba de estudiar bastante, pobrecita, aunque con todas las dificultades de concentración que enfrentaba. Contó que había tenido una clase interesante sobre métodos de alfabetización, que la maestra había mostrado técnicas diferentes para enseñar a niños con necesidades especiales. Mamá, la maestra dijo que cada niño tiene su tiempo, su manera de aprender, que uno no puede forzar a todos a ser iguales, dijo Julia, guardando los libros en la mochila. Es verdad, hija. Cada persona es única, tiene sus cualidades. Respondí pensando en cómo Roberto nunca pudo entender eso. Me quedé observándola de lejos, viendo cómo se comportaba en su propio cuarto. Era triste darme cuenta de cómo evitaba quedarse mucho tiempo en la cama, siempre prefiriendo estudiar en la sillita pequeña que tenía ahí cerca de la ventana. Cuando necesitaba agarrar algo del buró, lo hacía rapidito y salía luego. Ahora entendía por qué. Esa cama se había vuelto un lugar de sufrimiento para ella. Roberto llegó del trabajo a las 5:30 como siempre, con la ropa sucia de cemento y polvo rojo. Había pasado el día supervisando el inicio de los cimientos de la casa nueva, orientando a los ayudantes sobre cómo preparar el concreto en la medida correcta. Estaba cansado, quejándose del calor de marzo que ya anunciaba el verano que venía. Se bañó largo, canturreando una canción ranchera que tocaban mucho en la radio en esa época. Se puso una bermuda azul y una camiseta blanca limpia y vino a cenar como si fuera solo otro día completamente normal en nuestra familia. Durante la cena, hasta estaba de buen humor, contando sobre unos problemas con los proveedores de la obra. «Edilene, ¿puedes creer que el señor de la arena me quiere encajar un material lleno de tierra?» Yo le dije, «Don Damián, ¿usted cree que soy tonto? Esa arena no sirve ni para hacer masita de niños. Si el doctor Eurípedes ve una pared mal aplanada, nunca más me contrata». Yo me reía, participaba en la plática, preguntaba sobre los otros trabajadores, pero por dentro estaba nerviosa terrible. Pensaba, en un ratito este mismo hombre que está aquí contando chistes se va a transformar en un monstruo y esta vez voy a tener la prueba de todo. Después de la cena, como a las 8, vino la rutina de siempre. Roberto se levantó de la mesa, empujó la silla, se fue al patio a prender su cigarro delicados. Se quedó ahí unos 10 minutos mirando al cielo estrellado, dándole caladas despacio, como si estuviera preparándose mentalmente para lo que venía. Cuando regresó adentro de la casa, fue cuando dijo esas palabras que yo ya me sabía de memoria, pero que esta vez me helaron hasta los huesos. «Edilene, voy a platicar con la niña». «Está bien, Roberto». Esta vez pude disimular completamente la ansiedad. Seguí en la mesa, terminando de tomar mi café como si fuera solo otra noche normal, pero por dentro era como si tuviera un tambor golpeando en mi pecho. Me quedé en la cocina organizando las ollas, pero con todos los sentidos atentos a cada sonido que venía del pasillo. Escuché a Roberto entrar a nuestro cuarto primero. Siempre iba ahí para agarrar ese instrumento maldito que mantenía escondido. Después escuché los pasos pesados de él por el pasillo de madera de la casa que siempre rechinaba en esa tabla suelta cerca del baño. La puerta del cuarto de Julia se abrió con ese chirrido característico de la bisagra que necesitaba aceite y finalmente el ruido seco de la llave girando en la cerradura. Gente, nunca estuve tan nerviosa y al mismo tiempo tan decidida en mi vida. Mis manos temblaban lavando los mismos platos por 4ª vez, pero mi mente estaba enfocada en una sola cosa. El celular está grabando. Finalmente voy a saber toda la verdad. No importa qué tan terrible sea, necesito ver con mis propios ojos. La rutina terrible empezó como siempre. Primero,
Unos 15 minutos de silencio casi total. Roberto debía estar dando las instrucciones de siempre a Julia, preparándola para lo que venía. Yo solo alcanzaba a escuchar un murmullo bajo de su voz, pero no podía entender las palabras. Siempre era así. Él hablaba bajo, ella respondía con monosílabos, y después empezaba la tortura. Después empezaron los ruidos que yo ya conocía tan bien, pero que esta vez tenían un significado completamente diferente. Pam, pam. Cada golpe que escuchaba, pensaba, está siendo grabado, está siendo grabado, finalmente va a haber prueba. En vez de solo sentir desesperación, sentía también una fuerza creciendo dentro de mí, una determinación que nunca había experimentado antes. Aguanta firme, Edilín, pensaba, secando los mismos platos una vez tras otra. Tu hija va a ser libre después de esta noche. Este hombre va a pagar por todo lo que hizo. Pero ahora, 15 minutos después, cronometré mentalmente cada minuto de esa tortura. Roberto finalmente salió del cuarto de Julia, vino a la cocina caminando despacio, como siempre hacía después de esas sesiones. Se lavó las manos en el fregadero con ese jabón de pasta que estaba en la ventana, se secó con el trapo de cocina y dijo con la mayor naturalidad del mundo: «La niña está aprendiendo bien. Hoy se portó bien, no dio nada de lata. Creo que finalmente está entendiendo las cosas». «Qué bueno, Roberto», respondí, fingiendo interés mientras mi estómago se revolvía de asco. ¿Cómo podía hablar así? Como si torturar a una hija de 19 años fuera algo completamente normal. Roberto se fue a nuestro cuarto a ver el programa de la tele, que siempre pasaba a las 9. Lo escuché prender la televisión, encontrar el canal y empezar a reírse de los sketches del programa. Era surrealista. El mismo hombre que acababa de torturar a nuestra hija estaba ahí relajado, divirtiéndose con la televisión. Esperé otra media hora, escuchándolo reírse de los sketches del programa hasta tener la certeza absoluta de que estaba completamente distraído. Después, con el corazón latiéndome en la garganta y las piernas temblando, fui al cuarto de Julia. Toqué suavecito en la puerta. «Julia, mi amor, ¿puedo pasar?» «Sí, mamita», vino la voz débil de ella, ahogada por la almohada. Entré y la encontré acostada de lado en la cama, todavía vestida, pero claramente lastimada. Ella trató de sentarse cuando me vio, pero hizo una mueca de dolor y volvió a acostarse. «¿Cómo estás, hija?» «Estoy bien, mamita. Solo un poco cansada de la universidad hoy». Mentira, no estaba bien para nada. Pero después de tantos años viviendo esa situación horrible, Julia había aprendido perfectamente a esconder el dolor, a mentir para protegerme también a mí. Me quedé ahí platicando unos minutitos con ella sobre las clases del día, sobre los trabajos de la semana que venía, hasta tener la certeza de que Roberto no vendría a investigar de qué estábamos platicando. Después, con un cuidado extremo, me acerqué al librero y agarré mi celular de regreso, disimulando como si solo estuviera moviendo los libros para acomodarlos. «Dios mío», pensé, mirando ese aparatito que ahora guardaba la prueba definitiva de lo que pasaba en mi casa todas las noches. «Ahora voy a saber toda la verdad, por más terrible que sea». Regresé a la cocina. Le dije a Roberto que iba a terminar de limpiar las últimas cosas de la cena y organizar las ollas para el desayuno del día siguiente. Cerré la puerta de la cocina por dentro con llave, algo que nunca hacía, pero necesitaba tener privacidad total para ver ese video. Con las manos temblando tanto que casi tiro el teléfono al piso, abrí el archivo de video. La pantalla cargó por unos segundos que parecieron una eternidad y entonces empezó a reproducir la grabación que iba a cambiar mi vida para siempre. Mis queridos, lo que vi en esos 43 minutos de grabación me destruyó completamente. Me destruyó de una manera que jamás imaginé que fuera posible. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que fuera posible tanta crueldad, tanta frialdad, tanta maldad pura dentro de mi propia casa. El video mostraba a Roberto entrando al cuarto con un pedazo de madera en la mano. No era una vara delgada, no. Era un listón grueso, del ancho de un palo de escoba, pero rectangular, lijado,
que debía haber agarrado de alguna obra y preparado especialmente para eso. Era un instrumento de tortura hecho a la medida. Roberto le ordenó a Julia acostarse boca abajo en la cama y quitarse la blusa. Y entonces, con una frialdad de carnicero, con una calma que me erizó hasta el alma, empezó a pegarle en la espalda y en las piernas de mi hija. No eran nalgadas educativas, eran golpes violentos, calculados, distribuidos metódicamente por su cuerpo, como si fuera un trabajo que tuviera que cumplir. Y lo peor de todo, mientras pegaba, hablaba, no gritaba, no se alteraba, no mostraba coraje, hablaba bajo, con una calma espantosa, como si estuviera dando una clase. Esto es para que aprendas lo que es disciplina de verdad. Pam. Esto es para quitarte la huevonería del cuerpo. Pam. Tu mamá es muy blandengue contigo, por eso tengo que hacer el trabajo bien hecho. Pam. Si no aprendes ahorita, vas a volverte una perdida igual que las otras muchachas de tu edad. Pam. Julia lloraba bajito, tratando de ahogar los quejidos de dolor en la almohada, retorciéndose a cada golpe. Y Roberto seguía sistemáticamente pegándole en cada parte del cuerpo de ella que no quedaba a la vista cuando usaba ropa. Cuando ella trataba de moverse para escapar del dolor, él la agarraba de los cabellos con una mano y seguía pegándole con la otra. Quédate quieta. Si te mueves, va a ser peor, mucho peor. Gente, estaba viendo a mi propio esposo torturar a mi hija con la frialdad de un verdugo profesional. No era descontrol, no era coraje momentáneo, era sadismo puro, planeado, ejecutado con una precisión terrible. Roberto sentía placer en causar dolor, en tener control total sobre otra persona. El video duraba 43 minutos completos. 43 minutos de tortura sistemática, cruel, inhumana. Al final, Roberto guardó la madera maldita detrás del ropero de la propia Julia. Era ahí donde mantenía escondido el instrumento, no en nuestro cuarto como yo pensaba, y salió tranquilamente, dejando a mi hija tirada en la cama, temblando de dolor y terror. Cuando el video terminó, corrí al baño y vomité. Vomité todo lo que tenía en el estómago y después seguí con náuseas de tanto asco. Mi cuerpo rechazó completamente esa realidad horrible. Me senté en el piso frío del baño y lloré como nunca había llorado en la vida. Pero junto con el llanto y el asco vino algo que no sentía hace años. Valor. Un valor furioso, determinado, implacable. No era solo tristeza lo que estaba sintiendo, era coraje. Un coraje santo de quien finalmente entendió que tenía que actuar, costara lo que costara. Regresé a la cocina, agarré mi celular con las manos todavía temblando. Entré al menú de archivos y envié ese video a la nube, al Google Drive, que mi hermano Arístides me había enseñado a usar unos meses antes. Después, guardé una copia en mi correo electrónico y hasta me lo mandé a mí misma. Si Roberto descubría y rompía mi teléfono, el video todavía iba a estar seguro en 3 lugares diferentes. A la mañana siguiente, viernes, Roberto salió temprano, como siempre, a las 6 en punto, para llegar a la obra antes que los otros trabajadores. En cuanto escuché que él daba vuelta en la esquina, con ese ruido característico de la moto, agarré el teléfono fijo de la casa y marqué el número de emergencias con los dedos temblando de nervios. Bueno, policía, necesito denunciar un crimen muy grave. Mi esposo está torturando a nuestra hija desde hace años y tengo la prueba grabada. La operadora me pasó inmediatamente con el oficial de guardia. Expliqué la situación con todos los detalles y él dijo con voz seria: «Señora, ¿puede venir aquí a la delegación hoy mismo? Traiga la grabación y la identificación de la menor. Nosotros vamos a tramitar el arresto inmediatamente». «Sí puedo, oficial. Voy para allá ahorita mismo». Desperté a Julia, que estaba dormida pesado por los medicamentos que le había dado la noche anterior. Le expliqué rápidamente lo que había pasado, que yo había grabado todo, que finalmente íbamos a ser libres. Al principio, ella se desesperó. «Mamita, ¿y si mi papá se entera? ¿Y si se enoja más todavía? ¿Y si me hace algo peor? Mi hija querida, no va a haber más coraje ninguno. Hoy mismo tu papá va a ser arrestado por tortura.
Esto se acabó para siempre, mi amor. Como a las 10 de la mañana, Julia y yo estábamos en la delegación central de Tehuacán, en un cuartito pequeño con aire acondicionado que no funcionaba bien. Le mostré el video completo al comandante Osvaldo Mendonza, un hombre de unos 50 años, serio, que se quedó visiblemente impactado e indignado con lo que vio. «Señora», dijo después de ver unos 10 minutos, «no necesito ver más nada. Esto de aquí es un caso gravísimo de lesiones y tortura con agravantes. Vamos a emitir la orden de arresto preventivo inmediatamente. Este hombre es un peligro para la sociedad». 2 horas después, mientras Roberto tomaba su almuerzo en la obra donde trabajaba, rodeado de los albañiles y ayudantes, 3 patrullas de la policía llegaron con las sirenas prendidas. 6 policías se bajaron y el comandante Osvaldo fue personalmente a hacer el arresto. Roberto Damasceno está arrestado por lesiones con agravantes y tortura contra menor de edad. Roberto trató de resistirse. Gritó que todo era mentira, que yo estaba loca, que le había armado una trampa. Pero cuando los policías le mostraron que tenían el video como prueba irrefutable del crimen, se quedó completamente callado. Se puso blanco como papel. Todo el vecindario, los trabajadores de la obra, todo mundo vio a Roberto saliendo esposado, siendo metido en el asiento trasero de la patrulla como un criminal común. Todo mundo comentó durante semanas: ¿quién iba a decir que Roberto, tan trabajador, tan respetado, era un monstruo de esos dentro de su casa? Y así, ese viernes de marzo de 2014, después de casi 20 años de sufrimiento silencioso, mi hija finalmente estaba libre. Estábamos libres y Roberto, por primera vez en la vida, iba a tener que responder por los actos crueles que cometió contra nuestra familia. Mis queridos, hoy, 11 años después de ese viernes que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir que estamos viviendo en paz. Verdadera paz. Yo tengo 52 años. Mi Julia ya tiene 30. Y nuestra vida aquí en Tehuacán es sencilla, pero llena de alegrías. Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión por tortura y lesiones con agravantes. Cumplió 8 años en el penal de San Miguel y salió en 2022. Cuando supimos que había sido liberado, Julia y yo nos pusimos nerviosas, pero él nunca más apareció por aquí. Supimos por terceros que se mudó a otro estado, lejos de Puebla, y que sea feliz lejos de nosotras. Hoy vivo en la misma casa de la colonia Santa Teresa, donde todo pasó, pero la transformé completamente. La pinté de amarillo claro, un color alegre que trajo vida nueva a las paredes. Cambié todos los muebles del lugar, principalmente del cuarto de Julia, donde estaba su cama. Hoy hay un escritorio bonito que compré cuando ella volvió a estudiar. Porque mi Julia, mis queridos, logró titularse. Sí, terminó la carrera de pedagogía en 2018, 4 años después del arresto de su papá. Fue difícil, porque el trauma había afectado mucho su concentración, pero con acompañamiento psicológico y mucho amor, lo logró. Hoy trabaja como maestra auxiliar en una escuelita de preescolar aquí en el centro de Tehuacán. Gana poco, pero ama lo que hace. Ver a Julia trabajando con niños es una emoción que no sé explicar. Ella tiene una paciencia, un cariño especial con los pequeños que pasaron por dificultades. Es como si el dolor que vivió se hubiera vuelto una fuerza para ayudar a otros niños. La directora de la escuela siempre elogia su trabajo. Julia todavía vive conmigo y está bien así. Por el TDAH y por todo lo que pasó, ella prefiere la seguridad de tener a su mamá cerca. Ya anduvo con algunos muchachos, pero nada serio todavía. Ella dice que está enfocada en sanarse completamente antes de formar una familia, y yo respeto su tiempo. En cuanto a mí, sigo haciendo mis panes caseros que se volvieron famosos en el barrio. Todos los viernes hago una horneada de pan de elote que les vendo a los vecinos. El dinero ayuda al presupuesto y, principalmente, me da una sensación bonita de independencia. Nunca más quiero depender totalmente de ningún hombre. En las tardes libres, bordo servilletas y manteles que vendo en el tianguis del sábado. Es un trabajo delicado que me calma la mente y todavía me da unos centavitos. Aprendí a valorar esos momentos de paz,
esas cosas sencillas que antes no podía disfrutar bien. Mi rutina hoy está bendecida por la tranquilidad. Me despierto temprano, hago café para mí y para Julia. Ella se va a trabajar, yo cuido la casa y mis quehaceres. En la noche, vemos televisión juntas, platicamos sobre el día, sobre los planes. Son pláticas que antes nunca tuvimos, porque el miedo siempre estaba presente en nuestra casa. Julia hizo terapia durante 4 años y medio. Fue fundamental para que ella entendiera que nada de lo que sufrió fue culpa de ella. La psicóloga nos explicó que las víctimas de violencia doméstica siempre cargan una culpa que no es de ellas. Ver a mi hija liberándose también de esa culpa fue una de las mayores alegrías de mi vida. Hoy, cuando veo hacia atrás, siento una gratitud inmensa por haber tenido valor ese día de marzo. Si yo no hubiera grabado, si yo no hubiera denunciado, Julia todavía estaría sufriendo. O peor, Roberto pudo haberla matado en una de esas golpizas violentas. Aprendí que uno nunca puede aceptar la violencia como algo normal. Por más difícil que sea denunciar, por más miedo que tengamos, siempre es mejor que seguir viviendo en el infierno. Nuestra dignidad vale más que cualquier comodidad económica o social. Mi relación con Julia hoy es de complicidad total. Somos madre e hija, pero también amigas, compañeras de lucha. Ella me invita a ver películas en el sillón, me cuenta sobre sus alumnos, me pide consejos sobre ropa. Son gestos sencillos que antes no existían porque el miedo dominaba nuestra casa. Económicamente, vivimos con sencillez, pero sin pasar necesidades. Julia gana su sueldo de maestra auxiliar. Yo tengo mis panes y bordados, y todavía recibo una pensión pequeña que el Estado me paga como compensación por lo que pasamos. No es mucho, pero es suficiente para 2 mujeres que aprendieron a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida. Y las cosas importantes, descubrimos, no son bienes materiales, son la paz de dormir tranquila, la alegría de despertar sin miedo, la libertad de platicar fuerte dentro de la casa, de reírse, de llorar cuando se necesita, de ser simplemente quien uno es. Mis queridos, si tú o alguien que conoces está pasando por una situación parecida a la que yo viví, quiero decirte algo muy importante. No estás sola, y principalmente, no es tu culpa. Durante años, me culpé por no haberme dado cuenta antes, por no haber actuado más pronto, por haber dejado a mi hija sufrir tanto tiempo. Pero aprendí que el miedo paraliza de una manera que solo quien lo vive entiende. Lo importante no es cuándo descubres. Lo importante es que descubres y actúas. Cuando vi ese video terrible, entendí que tenía que escoger. O seguía fingiendo que no veía, o salvaba a mi hija. Escogí salvar a mi hija, y fue la mejor decisión de mi vida. Porque hoy, 11 años después, puedo verme al espejo y saber que fui la mamá que mi Julia necesitaba que yo fuera. Si estás viviendo violencia en tu casa, debes saber que existe ayuda. En cualquier país del mundo existen autoridades listas para protegerte. En México, puedes llamar al 911 o buscar una agencia del Ministerio Público. También está la línea de la vida al 800-911-2000, disponible las 24 horas. Fuera de México, busca las autoridades locales, organizaciones de protección a la mujer y al niño en tu región. Aprendí que la violencia nunca es normal, nunca es educación, nunca es amor. El amor protege, no lastima. El amor cuida, no amenaza. Si alguien te pega, te humilla, te amenaza, eso no es amor, es violencia. Y la violencia es delito en cualquier lugar del mundo. Mi vida me enseñó que uno es más fuerte de lo que imagina. Yo, una ama de casa sencilla de Tehuacán, pude enfrentar a un hombre violento y proteger a mi hija. Si yo pude, cualquier persona puede. El valor no es no tener miedo. Valor es tener miedo y actuar de todas maneras. Hoy, cuando veo a Julia trabajando con los niños, siendo cariñosa, siendo libre, sé que todo el dolor valió la pena, porque romper el ciclo de la violencia no es solo salvar a una persona, es salvar generaciones futuras.
Mi Julia nunca va a criar a un hijo con miedo, porque ella conoce la diferencia entre disciplina y tortura. Para las mamás que me están escuchando, observen a sus hijos. Si siempre están asustados, siempre lastimados, siempre tristes, investiguen. A veces, la violencia está más cerca de nosotros de lo que imaginamos, y recuerden, proteger a nuestros hijos es nuestra responsabilidad mayor como madres. Y para ustedes que llegaron hasta aquí, que escucharon toda esta historia dolorosa, tengo un pedido especial. Mis queridos guerreros, que tuvieron el valor y la actitud de ver la historia completa de esta abuelita de Tehuacán. Ustedes, que entendieron la importancia de denunciar la violencia doméstica, ayúdenme a esparcir este mensaje de esperanza. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas ahorita y activen la campanita, porque cada suscripción ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan valor para actuar. Déjenme un comentario aquí abajo, escribiendo solamente actitud. Así voy a saber que vieron hasta el final y entendieron el mensaje. Háganlo ahorita. No esperen ni un minuto más. Su actitud puede salvar una vida. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en el miedo. Escojan la libertad. Escojan la paz. Escojan la dignidad siempre.